¿qué tal, familia? Muy buenos días. Bienvenidos a la semana cero. Hay que decir que es la semana cero y una jornada electoral en la que el próximo lunes a esta misma hora estaremos contando y no necesariamente historias. Bueno, aunque también contaremos historias. Hay muchos cambios en las últimas horas. Vamos a hablar de esos cambios, vamos a hablar de lo que se espera esta semana, vamos a hablar de salud, pero por sobre todo vamos a hablar de política. Esto de la unión de política con pandemia ya en más de 40 países ha hecho que el 2020 sea un año terrible, para no decir otra cosa. Cada uno contándolo a su modo. Nosotros aquí, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, ¿cómo les ha ido? ¿Están un poco tensos de ver la realidad de las últimas horas? Yo creo que algo de tensión se le ha sumado a uno, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Al mal tiempo, buena cara. Esto, lo que a uno le preocupa es una ciudadanía que no solamente, parte de ella, claro, es irresponsable, sino que además tiene vocación homicida, porque si usted se contagia, que posiblemente sea joven y pueda resistir, posiblemente usted contagie a personas que no van a resistir. Pero eso lo quisieron, así lo quisieron los legisladores de los tres grandes partidos y así lo ha querido un gobierno que, por la maldición de estar en medio de una campaña electoral, pues no se ha atrevido a hacer lo suficiente y necesariamente represivo como había que ser. Esa es la maldición nacional, el haber llegado la peste del COVID en medio de un proceso electoral. Pero nada más que esto somos como el bolero. Buenos días, señor Rodríguez. Buenos días. Lunes 29, una semana crítica, al decir de Adisburgo, 6 días para las elecciones. Y el asunto del coronavirus, señores, estoy viendo que el promedio de edad de los contagiados son 39 ahora. Y los casos activos son más de 13.000. Yo lo digo porque hace apenas 3 semanas o algo, eran 6.100 y tanto. Pero ni modo, en esa misma línea de la responsabilidad o irresponsabilidad social, finalizó el toque de queda el sábado, la noche del sábado, con 523 apresados. Quiero darle mi reconocimiento al Cabo Ventura, el hombre de la policía, Pablo, que me mandaba los números diarios. Ahora me lo mandó condensado. No sé, lo que es la jerarquía y la disciplina. Al Cabo le dijeron, envíe eso, y lo enviaba todos los días. 523 presos el sábado, que fueron 142 apresados más que la noche anterior, el viernes, cuya cantidad fue de 381 apresados. Entonces, miren los totales generales, este ejercicio que hice yo. Dice la policía que del 19 de marzo al 27 de junio, recuérdense que el 19 de marzo fue que arrancó el toque de queda, el total de apresados fue de 92.159. En ese lapso, 4.701 vehículos retenidos y 42.058 motocicletas. Pero haga esta división, miren el cuadro de la policía que distribuyó ayer. Si dividimos los 92.159 detenidos durante los 111 días que duró el toque de queda, van a dar un promedio diario de 830 apresados. 830 por día fue el promedio del tiempo del toque de queda. Eso es mucho, y termina el toque de queda en el peor momento. Se puede decir que estamos en el pico del coronavirus. Vamos a ver un cuadro comparativo de cómo ha ido evolucionando el coronavirus por mes, que por eso es que yo digo que estamos en un pico. Mire, los casos en marzo, los casos de contagiados, fueron 1.283. En abril, 6.005 casos. En mayo, 10.200. Y en junio, que no termina, 13.800 casos de contagio. Para totalizar, lo que dice Salud Pública, 31.373. Entonces, atención a ese dato de junio. La cantidad de afectados en junio, 13.801, yo le hice el cálculo, y eso da un promedio, y junio no termina, de 511 casos por día. Oigan eso, en junio, y estamos a 29, 511 casos es el promedio en este mes. Entonces miren cómo ha ido ascendiendo. Usted me dirá, no es el pico necesariamente porque ha aumentado la cantidad de pruebas. Miren, ayer reportaron 3.000 y pico de pruebas.
ahí está los casos por día, de cómo fueron subiendo. En marzo, 41, recuérdense que comenzamos a contar como del 20 y pico de marzo, 200 el promedio en abril, 332 en mayo y 511 diarios. En este momento, donde se abren las compuertas, y principalmente el Distrito Nacional y la provincia están que arde, lo mismo que San Cristóbal. Miren el boletín de ayer, el 101. 754 casos contagiados, de los cuales 480 corresponden al distrito y a la provincia de Santo Domingo. Eso da más o menos el 63-64%. Ni modo, ahí llegamos a este punto, acompañado de lo que hemos estado hablando, de las elecciones, de los días finales, con un ambiente medio enrarecido. Yo escribo hoy que vayan a votar con palos y piedra. Específicamente con piedra. No, pero me cubrí. Explícate. No, me cubrí porque yo encontré la cita de Bosch que yo mencioné el viernes, que en el 66 dijo, vayan a votar con piedra. O sea, denunciando que podían hacerle fraude, aunque el profesor, conseguí la cita como parte de una anécdota de él, de que él dice con piedra para defenderse, no para atacar a nadie. Miren cómo aligeró la cosa el profesor Juan Bosch. Entonces, el ambiente está tan enrarecido, yo creo que esa expresión de que a las elecciones se va a ganar y a perder, parece una cosa muy evidente, pero es una expresión que tiene mucho sentido, sí, para aquel que tenga la madera, la altura de un demócrata, y para los líderes que tengan la estirpe de estadista. Eso es así, pero aquí no es así, y por eso el ambiente se ha ido enrareciendo cada día más. Finalizo diciendo que a pesar de ese ambiente tan enrarecido, yo me mantengo confiado de que muchas cosas van a salir bien, incluyendo el domingo, haya o no ganador en primera vuelta, porque recuerden, señores, que son elecciones también para el Senado y para los diputados, a veces no olvidamos de eso. Y además, aquí están las delegaciones internacionales, lo que opine de la OEA va a ser determinante. ¿Y por qué menciono senadores y diputados? Porque se puede dar un escenario como el 90. En el 90, Juan Bosch dijo que le hicieron fraude. Recuerden que esas elecciones se definieron por 21,000 y tantos votos. Fraude. ¿Es para afuera que van? No, ¿cómo es? No me recuerdo cuál era la consigna, que no era esa. Pero le dijeron al profesor, mire profesor, nosotros sacamos 12 senadores, 47 diputados, 87 síndicos y una balsa de regidores. ¿Y qué vamos a hacer con eso que sacamos? Ahí se terminó la cosa. Reconocieron como legal la elección de diputados y senadores y síndicos y dijeron que el fraude fue a un solo nivel. Entonces usted va a ver eso cuando se cuentan los votos que dice el PRM que va a sacar 24 senadores. Pero ni modo. Yo lo digo confiado en que hay factores, pese a que está bastante enrarecido el ambiente y que pinta crisis política, de que hay factores para salir a camino, McKinney. Qué importante insistir en lo de la letalidad y la positividad, porque el gobierno no hace, las autoridades no realizan el mismo número de pruebas cada día. Entonces, esos resultados hay que preguntar, bueno, aumentó un 30 y tantos %, sí, pero en esos 30 días, ¿cuántas pruebas se hicieron? Entonces, por eso yo insisto mucho en que observemos la letalidad y la positividad. Lo que no entra en discusión es que estamos mal, que la situación es muy seria, que ya la disponibilidad de camas, de unidades de cuidados intensivos, de ventiladores, no es la misma de hace 2 meses. Que yo recuerdo cuando se inauguró el C5, la disponibilidad andaba por encima del 70 y tantos % en todo, en camas, hospitales, todo. Y ya eso no es tanto así. Ahora, lo que hay que destacar y lamentar es lo que ha ocurrido a partir de ayer. Lo de anoche fue una locura, una locura. Uno dio su vueltecita por algunos lugares y la verdad es que espanta. O sea, hay una, como yo decía al inicio, uno lo que ve es una vocación suicida, pero que uno la lleva a la vocación homicida porque pasa lo siguiente. Siempre es bueno uno poner el ejemplo de donde a uno le duele. Los viejos míos, 95, 91 años,
4 personas le cuidan, perfecto, pero esas señoras tienen que ir una vez a la semana a su casa a descansar. Ajá, y no son ricas, y viven en casas pequeñas. Pero imaginen que uno de sus hijos sea parte de estos irresponsables que andan sin distanciamiento social, sin mascarilla, en romo, que tú dices, no, si él tiene ganas de morirse, que se muera. No es tan simple. Porque ese muchacho de 14, 15, 18, 20, metido en romo, hace lo que hace y contagia a su madre. Porque no es el muchacho de clase media alta o alta que vive en esas casas inmensas donde la gente para hablarse te tiene que hablar por walkie-talkie o ponerse un mensaje de WhatsApp. Esas casas grandes, el muchacho llega, sobre todo ahora los muchachos usan la casa como hoteles, que él llega, se acuesta, se levanta a las 11 de la mañana, se va a la universidad, si es que estudia, y es otro mundo. Ahora aquí no. Eso es a nivel de clase media, media alta y para arriba. La gran mayoría del pueblo dominicano vive en casas pequeñas. Y una parte por encima del 20 con un nivel de hacinamiento de asco. Ajá. Entonces no es solamente que el tigre se quiere matar, porque él está loco. Por eso yo, con mucho gadejo, puse un tuit. Dice, señores, es libre, si usted se quiere suicidar, ahí está. Miren, en Santiago, Puente Hermanos Patiño. Aquí está el Duarte. Pero la cosa no es tan simple, Maquinini. No, porque ahí está el asunto del contagio. ¿Cuál ha sido la maldición? Lo vengo diciendo desde el primer día. Que esta pandemia nos ha llegado en medio de un proceso electoral. Y ahí está la irresponsabilidad, primero, la del ciudadano, que no se cuida ni cuida a los suyos, ni le importa afectar a los demás. Sí, pero hay una clase política que acaba de aprobar el que se desmonte el toque de queda. Cuando la política tenía que ser lo que uno dijo el primer día aquí. Tómense la foto, señores. Abinader, Gonzalo, Medina, si Leonel Fernández por su enemistad con Danilo no quería ir, que no fuera. Ahora aquí había que reunirse, tomarse la foto, enviar. Señores, es el país que está en peligro, el país, los 11 millones de dominicanos. Entonces vamos a llegar a algún acuerdo. Yo recuerdo que en elecciones pasadas, no sé si ahora lo estarán haciendo, pero cada candidato tiene un equipo suave mediación, en contacto con el equipo suave mediación del otro candidato. ¿Para qué? Bueno, para que, por ejemplo, Gonzalo y Abinader tienen su gente que conversan. Mira, nosotros vamos el sábado para Baní. Entonces, bueno, si el PRM va el sábado para Baní, se le baja la línea al PLD, que se esté tranquilo. Déjenle Baní al PRM. Pero eso no sale del aire, esos son dos grupos que se ponen de acuerdo en todo. Entonces, esos acuerdos había que llevarlos hasta el COVID-19, por el bien del país. Pero no, se aprobó esta liberalización, está la ciudadanía, como le digo, está la partidocracia reinante, yo le llamo partidocracia reinante a todos los partidos que son parte de la administración del Estado directa o indirectamente, porque usted puede ser un chinchorrito, pero si usted apoyó que tiene poder legislativo y le sale su borona, porque aquí se relaja con las instituciones del Estado como si fuera un botín. Y tú ganaste, yo gané, entonces tú me apoyaste, te doy el ODC. Tú coge Cancillería, que tú fuiste muy útil. O sea, es un relajo permanente. Entonces, bueno, en esta situación, ¿y el país? ¿Y el país? La pregunta es esa. Entonces, estos grupos en el poder legislativo hicieron lo que hicieron. Sí, pero ahora está el gobierno. Que el gobierno, en medio de una campaña electoral, la oposición lo está acechando para si hace lo que tenía que hacer, que era reprimir, régimen de consecuencias. Usted es un irresponsable que no se cuida, y si no se cuida puede crear una epidemia en su propia familia. Usted va preso y mal preso, y se le da un sustento jurídico, legal, a ese apresamiento. O sea, si usted está después de la hora pico del toque de queda en la calle, usted es una persona que yo debo tratar como contagiada, por consiguiente usted debe estar por lo menos 14 días aislada, no presa, vamos a usar un eufemismo, aislada. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno, en medio de un proceso electoral, agravado el partido gobernante con
la salida de Fernández, que es muy duro tú participar en una campaña electoral donde esa parte que se fue no quiere ganar, sino solamente aspira a que tú pierdas. Y ustedes son como dos esposos en divorcio, que usted sí sabe qué decirle a la doña para molestarla y también viceversa. Entonces, de repente se nos ha mezclado todo esto. Yo creo que alguna vez se le habrá de hacer el reconocimiento a la parte sanitaria del Estado Dominicano, a lo que ha hecho y cómo lo ha hecho Salud Pública, el caso de Chanel y el Sistema Nacional de Salud, pero también los que han puesto en manos del gobierno y han arriesgado su prestigio, como el doctor Alejandro Báez, que no tiene nada que buscar metido en esa vaina, porque es un hombre de un prestigio, de un historial, de un currículum, de una hoja de vida de servicio como médico, como científico de la medicina. No tenía nada que meterse en esa vaina. Pero lo hizo y se la ha jugado. Y las cosas se han manejado mejor, porque ahí hay 4 o 5 nombres, el doctor Jorge Mate y otros que no recuerdo ahora, pero ahí hay 5 o 6 eminencias, gente de todo el respeto del mundo, que han hecho que esto, han posibilitado que esto fuera lo peor, fuera a peor. El problema de esto ha sido la irresponsabilidad que tiene que ver con la ciudadanía en primer lugar, con la clase política, con poder legislativo y con un gobierno, insisto, que se ha visto presionado. Yo sé lo que tengo que hacer, pero si lo hago. Resultado, fuera toque de queda, y resulta que ayer se estaba haciendo lo mismo que se trataba de corregir hace pocos días. Y claro, en medio de un proceso electoral donde hay un presupuesto de 100.000 millones de pesos y subiendo en juego, ganar no es importante. Porque ya en política ganar no es importante. No, es lo único que importa. Y ya la historia aparecerá quien la escriba. Entonces, aquí lo dejamos, pero lo cierto es que la situación es sumamente grave, porque esto tiene unas implicaciones político-electorales que vamos a ver el domingo, de lo que tendremos que hablar mañana con mayor tiempo. Adis. Señores, ¿sí, Nelson? Escúchame un segundo, un amigo televidente, esta es la ventaja de estos tiempos. Recuerden que ahorita no recordé cuál era la consigna del PLD en el 90, que se vaya ya. Esa era la consigna después de las elecciones. Vos llamó a la calle y a la gente a defender el triunfo, pero el PLD dio bueno y válido los senadores, los diputados y los alcaldes que había conseguido. Entonces esa incongruencia diluyó el reclamo. Lo digo porque ahora también van a elegir senadores y diputados, entonces no importa lo que se logre en un nivel, claro, sino en los otros. Una anécdota, un segundo, Adis, porque yo estaba en la Junta en el 90. Cuando Bosch llamó a la gente a la calle, dijo que iba para el Palacio. Eso hizo así. Juan Bosch va para el Palacio, porque él le ganó. Recuerdo yo que el presidente de la Junta era Froilán Tavares. Estábamos en el despacho de Froilán cuando lo llamaron y Froilán se enteró de eso, llamó a Balaguer. Y le dijo Froilán a Balaguer: doctor, dice Juan Bosch que él va para el Palacio. Y dice Balaguer, eso lo estábamos oyendo todos los presentes: Froilán, déjalo que venga, que yo lo recibo en las escalinatas del Palacio. Esa era la madera de un Balaguer. Bosch no fue al Palacio y bueno, que se vaya ya, y nada. Que en defensa de Bosch, recordar que luego fue el propio Bosch que frenó a las fuerzas PLDistas, porque hubo un momento donde en el Palacio, en la Casa Nacional de la Cervantes, se reunieron casi 5.000 personas decidido a cualquier cosa. Y fue ese mismo Bosch que luego de esa salida, pues vio la situación y frenó aquello que fue lo más correcto ante la historia. Fue lo más correcto. Bueno, Adi, la enseñanza es que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Convencidos. Fíjense, la ley de régimen electoral ha sido una de las marcas que en República Dominicana ha tratado de concentrar en tiempo la campaña electoral, para que no nos pasáramos el año entero hablando de política o por lo menos de proselitismo. Nunca imaginamos que se conseguiría este precio. Yo creo que no lo agradeceríamos que fuera por motivos del COVID, pero la situación ha limitado la calle a una semana de proselitismo.
O sea, apenas han salido, ya pronto en un cerrar de ojos se tendrá que acabar. Y esto no lo va a desaprovechar ningún partido político. Ha de ser una semana muy caliente, ya ustedes vieron cómo fue el fin de semana. Pero esta semana cero, de mucha actividad previo a las elecciones, también dejará muchos cambios que tienen que ver con el tema de la liberación del toque de queda. El fin de semana nos ha dejado 1.600 casos nuevos de COVID-19 en medio de un país que está celebrando la libertad para su desgracia o para su avance. Y eso en las próximas horas se estará uniendo a más medidas que hacen que ya usted pueda tener libertad en otros renglones. Lo que se espera es que la gente lo pueda aprovechar. Y cuando uno dice aprovechar, no es celebrarlo desde el término de se acabó el mundo, ahora me tiro, sino aprovéchelo para el avance que todos los sectores han estado esperando, pero por favor, no olvide lo que ya hace un momento ha estado diciendo Nelson y Pablo. Fíjense, por ejemplo, hay que recordar que no hemos entrado a la fase 3. Se liberó el toque de queda, pero no hemos pasado a la fase 3, lo que significa que las empresas medianas y pequeñas todavía no están a tope de su personal. Hay un límite que tendrá por el momento que ser respetado, si efectivamente las instancias del gobierno están investigando, dando seguimiento, que sea respetado, porque da la sensación de que todo está en la calle ya y que ese fase 3 no sea solo un tecnicismo verbal. No tendremos entonces más límite en los peajes. En los peajes, cuando entraba el toque de queda, usted podía cruzar sin tener que pagar. Eso era válido para mucha gente que por su trabajo sí se mantenía en la calle. Nosotros lo vimos en más de un caso. A partir de hoy, Nelson y Pablo, se entiende que el Ministerio de Deportes va a anunciar cuál será su protocolo de desescalada. Y que ahorita podríamos estar viendo una guía para que también las actividades deportivas se inicien. Yo no estoy muy clara cómo se podría iniciar la actividad deportiva y mantener una distancia social, porque se están refiriendo a eso, a disciplinas deportivas en las que la gente no tiene que estar muy próxima. De verdad, yo creo que los deportes principales que nosotros conocemos sí necesitan algún nivel de acercamiento, pero para eso también se ha creado un código. Y un código que esta semana veremos es como el día primero se aperturan los aeropuertos. Y a partir de ahí sí que viene también mucho de lo esperado, porque el sector turismo, que se alimenta de eso, aunque no necesariamente nos referimos solo al turismo, verá caminar muchas de las posibilidades que ha reclamado en República Dominicana de manera directa. Tenemos que decir que muchas cosas esperan por ese sector turismo, por esa apertura de los aeropuertos. Muchos dominicanos que están fuera quieren venir a pasar este momento difícil aquí, no tiene que ver literalmente con el turismo, pero todo eso también ha de disparar una actividad económica de valor. La apertura de los aeropuertos significa mucha sensibilidad, aparte de que ya con la liberación del toque de queda sabemos que la exposición es mayor. Hay que esperar que las autoridades hagan un trabajo de primera con el tema de los aeropuertos, porque pasar por ahí no es tan simple como que te tomen la temperatura en un momento en que los asintomáticos son tantos. Tengo entendido en principio que la gente deberá presentar una prueba antes de abordar el avión. Pero ahora cada vez nos hacemos más globalizados de nuevo, y esa internacionalización implica también vulnerabilidad, porque así nos llegó el COVID, nos llegó por avión. Así hay que decir que esta apertura hace que la semana cero se encuentre con tantas novedades que la responsabilidad individual es más que nunca importante. Usted es libre ahora. Esa libertad será para su desgracia o para su avance. El país espera de la clase política que no estimule el contagio, favoreciendo lo que ellos han dicho en su discurso que no debe hacerse. A mí me llamó la atención que no hubo distanciamiento social en las actividades del fin de semana. Si así ha de ser la semana, qué irrespeto nos provocan los partidos políticos. Esta semana se la van a jugar porque decíamos no bien han abierto los ojos, pronto tendrán que ya cortar el tiempo que tienen para buscar los votos en la calle. Nos veremos el 5 de julio en elecciones, pero esperamos vernos en un contexto que a la gente le dé confianza de ir a votar, porque los partidos no estén haciendo que la gente se sienta más en peligro. Así no. Así que esta es una semana de cambios. Veremos aperturar, en resumen, deportes, veremos aperturar aeropuertos, veremos más tiempo en los servicios públicos de transporte. No tendremos distanciamiento social en actividades políticas si lo hacen como lo hicieron el fin de semana. Tendremos liberación de toque de queda y más casos de COVID.
estamos rezando, estamos orando, estamos orando. A la gente que se dé su licencia ahora estos días, este país habrá que cerrarlo después de las elecciones, seguro que sí. Yo creo que volveremos a marzo si seguimos por la línea que estamos transitando ahora. Realmente coincido con ustedes dos. Los niveles de responsabilidad que debe exhibir el ciudadano principalmente, ese es el protagonista de la película, son extremos. Pero estamos en una situación, dense cuenta que Salud Pública dice todas las actividades que están prohibidas, pero exceptúa el proselitismo político. O sea, así mismo dice la resolución, o sea... Pero es un chiste. No, eso está en la Victoria era bueno. Eso está en la resolución. Debí sacarlo y ponerlo como cita. O sea, se excluye muchas recomendaciones, mascarilla, distanciamiento, pero entre las actividades que se excluyen ahora mismo está el proselitismo político. O sea, que se puede caravanear, se pueden hacer mítines, yo no sé si habrá cierre de campaña. Recuerden que esto es hasta el jueves a las 12 de la noche. Por eso no me sorprendió ver a Danilo tirando los últimos cartuchazos aquí en Asua, Ocoa, Puerto Plata, Santiago, no sé si llegó a La Vega, porque él prácticamente el único chance que tenía por aquello y que no debe hacer campaña dentro de los horarios. Pero Salud Pública especifica que hay licencia para el proselitismo político. Pero mira, un dato. Ahorita cuando yo estaba haciendo el comentario, todas esas imágenes que ustedes vieron no eran de archivo. O sea, son imágenes que CDN obtuvo en la noche de anoche, como el bolero. O sea, para que ustedes vean la gravedad de esto. Ahora, hay una primera que es de San Carlos, si la pueden rescatar, la primera que pusieron Baiza. No, San Carlos no, Villajuana, perdón a la gente de San Carlos, de Villajuana. Ahora, el asunto está, después de las marchas caravanas de ayer y de lo que ocurrió anoche, entonces el gobierno tiene que sentarse y soltar algunas cosas que tienen lógica. Por ejemplo, ¿por qué un señor mayor no puede ir a caminar al jardín botánico o al zoológico? Porque no diga que está cerrado. Sí, una orden del Estado, sí, pero vamos a revisar esto. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, esto es, el domingo son las elecciones, bueno, el martes volveremos atrás. Bueno, uno nunca sabe, porque es que aquí la gente atea va a tener que revisar su agnosticismo, porque lo cierto es que uno cada vez más está convencido de que la Virgencita de la Altagracia le mete su mano a este país, porque lo que estamos viviendo no es para las estadísticas que tenemos, no es para... O sea, aquí lo que puede pasar, y como bien decías Nelson, lo recordabas, no, esto es hasta el jueves. O sea, queda el día de hoy entero, martes, miércoles, jueves, en esta pachanga. Y un Estado, un gobierno que en medio de un proceso electoral no se atreve a hacer lo que quiere, porque todo está politizado. Yo acabo de tuitear 3 cosas y hay gente que te escribe, sí, pero usted está manipulando porque usted está como hablando mal de las grandes masas. Bueno, yo no estoy hablando, yo estoy presentando una realidad. Que usted por su motivación política quiera defender a estos señores porque son electores. Bueno, yo no soy candidato a nada ni tengo candidato alguno. Así que ese es el trabajo de una persona que se respeta como profesional. Ahora, si usted está con tal partido y no conviene en estos momentos, no conviene tocar a las grandes masas electoras. Usted pregúntenle a Luis, a Gonzalo y a Leonel, y usted verá cómo dan vuelta para no atacar una de las partes, porque tampoco es que todo el problema está ahí. Entonces, el asunto está en que ya dijimos lo que teníamos que decir del gobierno y del Estado, dijimos lo que teníamos que decir de ese poder legislativo, pero también hay que ver esto no es una opinión, esto es una realidad que, insisto, lo lamentable es que cuando usted tiene una práctica, como yo le digo, de arriesgarse, temeraria, entonces ya lo suyo ya no es temeridad, sino vocación homicida por el contagio. Así que vaya pensándolo y a ver si el gobierno también revisa qué se puede hacer, porque lo que hemos vivido y lo que viene ahora
es terrible. E insisto, si el que se arriesgara a la pachanga en la noche, venga romo, venga mujeres, chévere, bien, ok, se muriera él, yo no lo voy a celebrar, pero bueno, es su decisión. Después que usted cumple 18 años, usted es responsable de sus decisiones. El problema, señores, es el contagio. Es que todos esos señores irresponsables que estaban en pachanga, sin mascarilla y sin distanciamiento social, van a una casa de 100, 90, 80, 110 metros cuadrados, hacinados. Entonces, como decía alguna persona alguna vez, así no podemos, profesor. Así no podemos. Nelson, Pablo, el viernes, la última vez que estuvimos aquí, nuestra bienvenida fue actualizar la condición de nuestro compañero Félix Victorino. La gente ha estado preguntando mientras estamos en el aire cómo sigue Félix y se ha estado preocupando hasta por nosotros. Así que les decimos que Félix Victorino fue confirmado con COVID-19, su condición es estable, se mantiene en internamiento. Nosotros, gracias a Dios, estamos muy bien. Aquí no se ha producido ningún otro contagio. Por el contrario, en los estudios de CDN se ha mantenido una permanente higienización. Ayer por última vez se hizo aquí una desinfección completa y no hay ningún tipo de vínculo de información de que haya estado el contagio vinculado al origen en CDN, ni que ninguno de nosotros tenga nada que lamentar. Así que estamos dando seguimiento a la salud de nuestro compañero Victorino, que se encuentra estable, gracias a Dios. Alice, antes de la pausa, aquí encontré en la declaratoria de salud pública: durante el horario a que se refiere a la disposición anterior, se permitirán las siguientes actividades: las labores destinadas al montaje como a la celebración de las próximas elecciones, las actividades de proselitismo electoral en espacios abiertos, etcétera, etcétera y etcétera. Así específicamente dice, se permite el proselitismo electoral en espacios abiertos. Y vamos a terminar por donde debimos comenzar. Atención, gobierno, me están exigiendo por aquí con razón que revise lo de la medida de cerrar los moteles. Porque una cosa es morirse y otra cosa es morirse en la soledad y en la tristeza, y otra cosa es morirse después de amar, que Dios es amor. Vámonos. Regresamos en breve con el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el doctor Rafael Mena. Hablaremos de esto, Andeclip y todo el mundo de salud en breve. Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida al presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, el doctor Rafael Mena. Muy buenos días, doctor, bienvenido. ¿Cómo se siente? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Bueno, si podríamos comenzar con un briefing sobre la situación de las clínicas privadas en medio de esta pandemia, cómo se ha manejado, cómo ha ido resultando la cosa, la comunicación con el Ministerio y el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué nos puede contar, por favor? Es que tenemos varias aristas que enfocar. El inicio del problema de la enfermedad. Nosotros nos reunimos con la CISARRIL, las ARS y nosotros. Sí. Y al inicio lo que se decidió fue que se iban a cubrir solamente los pacientes que fuesen a intensivo y a un respirador, obviamente, o que requirieran cuidados constantes. Pero la cosa, eso hace un par de meses, se ha ido de la mano totalmente, se ha ido de la mano en el sentido de que nosotros en ese momento no pensamos nunca, por ejemplo, en una mujer embarazada. ¿Qué pasaba con esa mujer embarazada cuando le diese el poder? ¿Qué pasaba con el hijo de la paciente? ¿Dónde iban y dónde se iban a atender esos pacientes? Wow. Resulta que ustedes saben, porque yo sé que usted tiene conocimiento de eso, por ejemplo, que en ese caso, en esa intervención, en un solo turno, o sea, en un solo día, intervienen varios profesionales, o varias personas, no necesariamente profesionales, bueno, son profesionales porque trabajan con eso, pero intervienen varias personas. Por ejemplo, el de la higiene, la persona de radio, la persona del laboratorio, la enfermería, que una enfermera, por ejemplo, no está 24 horas, una enfermera dura 8 horas trabajando, y si van 3 y la que está libre son 4. Y le digo todo eso, aparte del médico, le digo todo eso, porque eso está íntimamente relacionado con el costo. Usted va a decir que no le hablen de dinero ahora, pero no es posible, que no debe hablar. Y cada traje de eso, o sea, traje, entre comillas, ¿verdad?,
la bata, el gorro, la mascarilla, la bota, y etcétera, eso cuesta un dineral, por lo menos para las clínicas, cuesta un dineral que no lo estamos cubriendo adecuadamente. Y en consecuencia, las clínicas han visto una situación que la mayoría de ellas han tenido que suspender los servicios porque ha resultado una hemorragia de pérdida con relación a la enfermedad. Y además de eso, ustedes saben muy bien que por una razón u otra los pacientes dejaron de continuar de ir a la clínica. Es decir, un paciente que tenía un problema renal, que tenía que ir a diálisis, no iba por el temor. Claro. Un paciente que tenía que chequearse con una hipertensión tampoco iba, un diabético tampoco iba, un epiléptico tampoco iba, hacerse un hemograma tampoco iba, los niños y su mamá tampoco van. Como usted ve, ha sido para nosotros, para la clínica, un problema muy serio, y yo estoy seguro que hasta su redacción han llegado que las instituciones más pequeñas han tenido que recurrir a fase o despedir el personal, o inclusive muy limitado, y se espera una quiebra de todas esas instituciones. Doctor, cuando comenzó todo esto, usted dijo las clínicas no están listas. Parecía como si la expectativa era un proceso que llegó y se irá, pero sabemos que ahora se queda y que, por lo que está diciendo, las clínicas no están listas todavía. ¿Qué estrategia ustedes están planificando para que ese sector pueda ofrecer sus servicios cuanto antes? Porque mucha gente ha guardado sus necesidades de salud, pero ya quiere ir al médico, pero no quiere ir a un centro que no le dé las garantías de que no se va a contagiar. Bueno, es que usted hace una pregunta muy difícil de hacer. ¿Cómo usted sabe que usted no se contagia de la enfermedad a pesar de todo la... Yo lo oí a ustedes protestando hace un instante antes de entrar al programa por las medidas y eso. Pero, ¿cómo usted puede prevenir eso? Porque si fuera así, no hubiera ni un caso en el mundo, no hubiera tantos millones de gente. Nosotros hacemos lo que se recomienda, pero nosotros no le podemos decir a una gente precisamente que no se va a contaminar. Inclusive hemos tenido problemas con eso. Por ejemplo, una gente que va a cirugía o una gente que va a hacer X procedimiento. Tuvimos un problema porque nosotros decíamos que se hiciera la prueba del COVID antes de ir a cirugía, porque después se acusaba que eran nosotros que lo hacíamos, y eso conllevó a que hubiera también un roce entre las ARS, nosotros y las autoridades. Y como ustedes ven, finalmente eso se aprobó. Con esto lo que le quiero decir es que uno toma la medida y trata de hacer lo mejor que puede, pero no puede evitar lo que ha pasado, porque si fuese así, en primer lugar no había una vacuna. Es algo nuevo y la gente lo pegó. Pero alguna estrategia, supongo que alguna estrategia, doctor. Lo que tenemos que hacer es confrontar el problema y buscar la situación adecuada a la situación. Lo más... Sí, pero supongo, doy por sentado que alguna estrategia tienen sobre la mesa para relanzar el sector privado de la salud, porque todos los sectores se están relanzando y cada uno quiere decir que es libre COVID, independientemente de ese margen de error que siempre habrá. ¿Qué estrategia el sector privado de la salud está poniendo sobre la mesa para que la gente pueda comenzar a acudir? Porque si no, todos terminarán en una quiebra. Fíjese, yo espero que usted no me malinterprete, pero es económico el problema. El problema es de dinero, porque si no tenemos con qué cubrir los trajes o las medidas de protección para los pacientes, ¿cómo te cree que lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a poner? ¿Y quién lo va a pagar? El paciente. Porque ese es el problema, ¿cuánto cuesta? Porque no estamos hablando de 80. ¿Y cuánto inclusive usted le paga porque es fácil decirlo, pero a un profesional que está expuesto, que está 24 horas en un respirador con un paciente y que le digan que le van a pagar 2,000 pesos. ¿Qué usted dice? Ese problema tenemos que sentarnos, contestándole correctamente a la pregunta que usted me dice, tratando de contestar. Sentarnos y buscarle una solución adecuada para todo el mundo, incluyendo el sector salud, porque el sector salud no está exento de los problemas del dinero. Gústeme a mí o no me guste, o esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo con esa teoría. Es un problema de que a nosotros se nos impone. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Va a cruzar los brazos? ¿O va a cerrar? ¿O va a cerrar? Fíjese, hay muchos compañeros que dicen, yo prefiero cerrar sin quebrar más y no cerrar quebrado. ¿Qué usted me dice de eso? Es un problema más o menos serio que tenemos que juntarnos a ARS, CISARRIL, gobierno y nosotros. Mire, nosotros estamos dispuestos a no ganar, pero que digan, mire, vaya a tal sitio y busque todos los equipos que nosotros se los vamos a dar. No hay problema, pero que lo busquen. Precisamente. O sea, no estamos diciendo que queremos especular ni ganar dinero con eso.
Lo que no queremos es quebrar, como usted entenderá. Claro. O ir a la quiebra, no sé si la palabra luce fea, pero es lo que entiende el dominicano. Doctor, precisamente por ahí iba la pregunta inicial del briefing, o sea, ¿qué tipo de acuerdo, qué tipo de conversación ha habido, si ha habido, entre ANDECLIP y las autoridades sanitarias del país? Porque esto es un asunto de oferta y demanda, un asunto de servicios, o sea, la situación de las clínicas ya era, en la medida en que mejora el servicio en los hospitales, pasa como pasa con los colegios, en la medida en que mejora el sistema público de educación y hay jornada escolar de tanda extendida, la gente comienza a dejar el colegito del barrio y va a la jornada escolar de tanda extendida. Con las clínicas estaba pasando algo muy parecido. Hace 30 años las clínicas se veían como muy superior al servicio de salud en sentido general, con sus excepciones. Eso ha cambiado. De repente llega esta pandemia. ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo? Porque desde fuera, desde la ignorancia de uno, parecería como si una parte de esas clínicas está condenada al fracaso por lo que usted dice del dinero, de las reglas del capitalismo cruel, de oferta y demanda. Hablemos un poco de eso, doctor. Fíjese, usted está pisando un terreno movedizo, porque fíjese... Para que usted nade, que yo sé que usted nada bien. Sí. No es lo que te lo digo, perdón. Digo, fíjese, el problema no viene de ahora. Ya que usted me dijo eso, claro, me va a costar decirle algo que dígalo. Yo no quería decir. El problema viene de lejos. El problema viene hace más de 20, 30 años, ciertamente, como usted dijo. El neoliberalismo es que ha privatizado la salud en este país, no somos nosotros. Y eso es lo que se nos ha quitado. Esa gente le construyeron, le dieron el solar, lo equiparon, le dan más de 1.000 millones mensuales y no pagan impuestos. Y nosotros exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo te cree que eso es competencia? Eso es real, eso no es real. Entonces, así no vale. Así lo que usted me está diciendo no es totalmente equilibrado para nosotros. Al revés, nosotros aquí somos los burros de carga, los que llevamos el agua del pozo a los sitios a base de palos. Así no. Por eso le estoy diciendo que tenemos que sentarnos y tenemos que buscar la situación para que sea adecuada, porque de lo contrario, igual que todas esas pequeñas empresas, a las clínicas, le están aplicando la misma medida y va a ser muy exitoso para los que están detrás de esa política. Desgraciadamente, gústeme a mí o no me guste, pero esa es la realidad. Y no sé si a usted le gusta. No, propuesta de ANDECLIP. La propuesta de ANDECLIP. Ante esta situación donde la parte privada va en desventaja porque al mejorar la calidad de la salud pública, ya yo no voy a la clínica de es que eso no es salud pública. A la clínica, perdón, ya termino. No, ya termino. Esa es salud pública politizada que lo están haciendo los patronatos. Ya termino. Me refiero a que ya yo no voy a ir al colegio, a la clínica del barrio, sino que voy a ir al hospital. Entonces, esto en la lógica de la oferta y la demanda, que es a donde usted ha llegado, pues va a llevar a la quiebra por lo menos a una parte de las clínicas. Ante esa realidad, les repito la pregunta, ¿cuál propuesta tiene la Asociación de Clínicas al Estado Dominicano, a las autoridades correspondientes, para ver de qué manera se alivia la carga, de qué manera se salva una que otra clínica, de qué manera hacerlo? Porque aquí es un neoliberalismo a la inversa, porque ustedes son el sector privado y el neoliberalismo de lo que se trata es de privatizar cosas. Por favor, le escucho. Fíjense, sí, le vuelvo a iniciar con lo que le planteé. Hay que sentarse y buscar una solución entre las ARS, el gobierno y nosotros, porque exacto, resulta... Pero esa es mi pregunta, doctor, que si se está haciendo y cuáles son las propuestas de ustedes que van a llevar a esa reunión. Fíjense, nosotros nada más nos hemos reunido una vez con el gobierno, una vez con Salud Pública y una vez con CISARRI. Hemos tratado de comunicarnos, de hacer reuniones con ellos, y la semana aún que recién transcurre no fue posible. Y en este momento, hoy o mañana, estamos esperando una reunión para ver si se resuelve ese problema de la manera que usted plantea, pero no tenemos éxito, porque por una razón u otra, yo digo que se boicotea,
Dicen que no se puede, pero yo digo que se boicotea esperando que pasen las elecciones a ver qué diablo pasa. Doctor, me toca hacer otra pregunta, pero yo creo que no queda respondido lo que ha planteado Pablo y que sería la gran cuestión. Es que no oigo de eso. Ok, me toca hacer otra pregunta, pero creo que no se ha respondido la gran cuestión que plantea Pablo, que sería la noticia del día. Yo soy ARS, yo soy Andeclip, soy gobierno. En esa reunión, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo cree Andeclip que se puede salvar el sistema privado? Que paguen lo que cuesta el servicio para un paciente de COVID. Digo, no me refiero a que no tiene al portador sano de COVID, que no tiene problema, sino al que va intensivo y al que requiere los servicios, por ejemplo, una mujer embarazada, una mujer sangrando, una apendicitis, o el que haya que ponerlo en un respirador. Si eso se resuelve, damos el primer paso hacia adelante. De lo contrario, las clínicas están condenadas a no dar el servicio o a desaparecer. Preocupa entonces porque el presidente anunció que todo lo que tiene que ver con COVID, las ARS le iban a dar cobertura. ¿Eso ha estado pasando así o no? Pero por eso es lo que le estoy diciendo hace rato, yo creía que usted se daba cuenta de lo que le estoy diciendo que se está pagando 4,000 pesos, por ejemplo, le estoy dando datos concretos. Pero simplemente cuando usted usa 8 o 10 uniformes, son 18,000 pesos, eso nada más. Entonces, ¿quién lo está pagando? ¿Quién lo está cubriendo? Nosotros. ¿Y eso puede seguir? No puede seguir. ¿Y qué va a pasar? No vamos a dar servicio. Y que entre el mal, como decía Balaguer. Andeclip maneja preliminarmente el cierre de alguna clínica por la imposibilidad de costearse. No es la primera pregunta. ¿Andeclip maneja en este momento el cierre o que apunta al cierre a alguna clínica porque ya no puede sostenerse? Bueno, el que tiene que apoyarla obligado, sí. La clínica que no se pueden sostener se van a cerrar. Y eso es lo que queremos evitar esta semana, precisamente, porque en las clínicas, cuando tenemos que pagar agua, luz, teléfono, enfermería y todo lo que usted sabe que eso conlleva, ¿de dónde vienen los recursos? O sea, no se lo puedo inventar. Claro. Yo no tengo la papelita, la maquinita del Banco Central. Claro, eso se entiende, y por eso hablaba yo de que casi es inevitable que una parte de las clínicas vaya cerrando. Si usted no tiene el colchón para resistir lo que se le ha echado encima como clínica privada, posiblemente usted quiebre, pero ya estamos en la relación de inversión, capital, ganancia, estamos ya en oferta y demanda, fuera en la parte humana de todo esto. Vamos a tratarlo como se habla en estas circunstancias de un negocio que tiene todo el derecho a ganar y a no quebrar. Ahora, ¿qué pasa? Vino el COVID y no solamente las clínicas, algunas van a quebrar. Han quebrado restaurantes, han quebrado todo tipo de clínicas. Más de la mitad de los empleados fijos de la economía formal han sido suspendidos. Entonces, parece inevitable que ese negocio que es como el de las farmacias, como es el de un programa de televisión que vende publicidad, va a sufrir como estamos sufriendo todos los sectores. Por eso yo insistía en la propuesta. Estaba pensando, por ejemplo, si existiría alguna posibilidad de que el Estado le cubra a las clínicas, que creo que por ahí es que va, corríjame, la parte, por ejemplo, del protocolo especial al que obliga a las clínicas el COVID, que cuesta un dinero, como usted bien dice. Entonces, ¿de qué manera yo podría establecer con el gobierno una comunicación para que esto que yo necesito como protocolo por el COVID, que cuesta X cantidad de dinero, el gobierno pueda suplirlo? Por eso yo he insistido tanto en sus propuestas, doctor. Fíjense, quisiera hablar claro y sintetizar. A nosotros no nos importa que sea el gobierno, el Estado o quien sea, pero la responsabilidad que nosotros tenemos son con las ARS. Hasta este momento, los contratos que nosotros tenemos son con las ARS. Las ARS se comprometieron a pagar y a cubrir lo que el paciente de COVID necesita. Nosotros lo que pedimos es ciertamente que eso se cumpla. Si no se cumple, que se diga sí o no, claro, sin arbaje ni dándole vuelta a la cosa. O sea, si eso se cumple, no va a haber mayor, no es que no va a haber problema, porque como usted me señala, todo el mundo está en problema aquí. No es que no va a haber problema, es que no vamos a dejar el servicio porque no podemos. Yo no le digo que no haya una o dos clínicas que queden, que es lo que yo pienso que va a pasar. Una o dos clínicas van a quedar. El resto, no lo vean catastrófico, se va.
Vamos ahora a entrarnos un poquito a lo que no tiene que ver con los pacientes, aunque sí importa. Esta semana yo necesité el servicio de un especialista que me dijo, no, yo no voy a la clínica porque eso es muy inseguro. Y no estoy hablando de una clínica cualquiera. ¿Cómo está la relación de las direcciones de los hospitales con los médicos? Porque los médicos no quieren ir a las clínicas porque ellos no se quieren contagiar. Entonces, quisiéramos saber cómo esa es una ecuación matemática también de renta de un espacio o de venta de un espacio. ¿Cómo está ese vínculo? Nosotros hemos logrado poco a poco ir rompiendo eso. En el sentido de que nosotros le decimos a los médicos, usted tiene que atender a su paciente. Forme su distancia, haga la cita, dígale la hora, no acumule los pacientes. Y en las últimas semanas hemos estado logrando eso. Y entienda también que hay muchos médicos que se han contaminado. Entienda que son humanos y que son igual que usted y que yo. Si esa gente se están contaminando, tienen hijos, tienen esposas, entonces también ellos se están protegiendo. Es por eso, pero no por nada en especial. La mayoría de las clínicas tienen 4, 5 y varios médicos que se han contaminado dando los servicios. Eso no se sabe ni se dice, pero esa es la realidad. Los médicos nuevamente están comenzando a dar los servicios paulatinamente bajo las mismas recomendaciones que hacen las autoridades de salud. ¿Han caído los médicos en impago de los consultorios? No, pero no. Los médicos han caído en impago de los consultorios. Incisiva, algunos sí, otros no. Porque no tienen cómo pagar, porque la gente cree que los médicos son realmente personas poderosas. Si usted quiere, sáqueme a mí, porque yo tengo con qué vivir, comer, y además yo no soy muy pretencioso, yo con pan y una pijama vivo. Pero los médicos que son jóvenes, que tienen hijos, que tienen esposa y que tienen cierto compromiso, muchos de ellos han tenido problemas para pagar. Pero nosotros lo hemos tolerado esa situación como parte de lo mismo que vemos a un paciente cuando no tiene y qué vamos a hacer. O sea, ese es parte del problema. Para cerrar esa parte, los bancos han flexibilizado. Todo el que tiene algún tipo de compromiso de renta ha tratado de ser flexible. ¿Qué opciones están dando las clínicas a los médicos? Desgraciadamente para las clínicas se le dice no, las clínicas no pueden. Ese es porque el problema es fuego por arriba, por abajo y la arepa también. O sea que esa es la situación. ¿Y usted cree que la energía eléctrica ha bajado, ha subido? Vamos a hablar claro, pero a usted le gusta que yo le diga cosas, parece. Sí, doctor, indudablemente que el problema... Y cuando le dicen a la gente de Hacienda, mire, la enfermera la queremos mantener en fase, no, salud no califica. Bueno, sí. Vamos, sí, cuando usted vea cómo es, síganme preguntando porque lo puede seguir siguiendo. Sí. No. Nosotros preguntamos y usted, sin temor, que nunca lo ha tenido, pues usted responde. Aquí hay absoluta libertad, doctor, adelante y valor. La patria está en peligro. Pero el problema fundamental de las clínicas tiene que ver con las ARS, entre otras cosas que usted ha mencionado. Pero su problema fundamental es con las ARS. Por eso yo, como las ARS también son tan negocios como son las clínicas, ya es un asunto que ustedes terminarán en los tribunales. Entonces, ahora yo, pensando en los médicos, no en los dueños de clínicas, sino en los médicos y sobre todo en la población, he planteado, y es lo que estoy pidiendo, que si hay alguna posibilidad de que en lo que ustedes resuelven su problema con las ARS, que hay un acuerdo, que voy a pagar tanto por tal servicio, lo del COVID estaba o no estaba estipulado. Eso es otra discusión que la saco ahora. Me voy a la parte de qué forma puede el Estado subvencionar a unas clínicas que están haciendo un trabajo con relación al COVID y que al hacerlo, aunque cobren, van en desventaja porque hay todo un protocolo que cumplir, que no cae del cielo, como usted bien decía. Entonces, para ese protocolo, los trajes, guantes, todo este tipo de... Usted sabe mejor que yo lo que hay que colocar en la entrada, todo este tipo de cosas. ¿No ha habido algún tipo de contacto con las autoridades, dejando al lío de las ARS fuera? El Estado, ministerio, servicio, ¿ha habido algún tipo de comunicación, por favor? Les repito, hemos tenido comunicación con la Comisión de la Presidencia de la República, nada más. Son los que mandan. Y a clínicas del interior, muy limitado, se le han suministrado algunos que otros equipos, pero eso no da ni para comenzar.
hasta ahí hemos tenido de salud pública, nada, ni de Cesarín tampoco, ni de nadie más. Nosotros no tenemos ninguna objeción a lo que usted está planteando, pero tiene que ser una cosa seria y tiene que ser bien dirigido y tiene que ser no nada más para asuntos de prensa, que sí, que se van a cubrir todos los pacientes de COVID y que no se llegue a realidad. Tiene que ser algo concreto y práctico, o sea, no que se nos va a decir tal cosa mientras el paciente se nos muere a nosotros y después el accidente de la familiar, pero que tenemos los problemas somos nosotros, porque fíjese usted, es fácil hablar la cosa, pero cuando el paciente se muere y hay que confrontarlo, la situación no viene a nosotros que no viene, y yo no sé si ustedes saben, o por lo menos quizás lo ha oído decir, que inclusive hay grupos de abogados que dicen que están constituidos para demandar a la clínica porque se han contaminado muchos pacientes en las clínicas. O sea, es por todos los lados que a nosotros nos tienen en la mirilla. Desgraciadamente, parece que somos de las actividades que aquí se están presentando, yo le diría que la más fácil de doblegar. Doctor, mientras estamos en el aire nos van llegando informaciones con el interés de que le consultemos. Una de ellas tiene que ver con que en diferentes centros de salud privados, adicionalmente al copago, a los pacientes se le está haciendo un cargo de dinero por concepto de bioseguridad, que va desde 800 hasta 1,000 pesos. Usted tiene información sobre eso y quisiéramos saber qué le parece. No, yo tengo la misma información que usted. Yo lo he oído decir, pero yo no lo he visto en la práctica. Y en las clínicas que yo he participado, yo no lo he visto. No le puedo decir eso con certeza. Hay personas que me han dado la queja, pero yo particularmente no lo he visto. Y en la mayoría de las clínicas grandes no se hace. Le hago la pregunta entonces de forma diferente. Eso significa que Andeclip, si apareciese una clínica que cobra un costo por la bioseguridad, que solo está autorizado a cobrar en caso de pacientes contaminaminados, nosotros no lo apoyaríamos. No lo apoyaríamos. Estamos de acuerdo con usted. Esa es la pregunta importante. Doctor, ¿hay algo? No lo di. Digo que esto es lo importante, lo que queríamos que usted nos dijera, que nos respondiera. Y tomado ahí mismo, doctor, ¿qué debería hacer un paciente que va a una clínica que le cobran eso? Y si usted dice que ya tenía la información, ¿qué investigación al respecto ha hecho Andeclip? Mire, yo no lo estoy oyendo muy bien, nada más oí Andeclip la última parte. Si ya usted tenía la denuncia, según ha confirmado, ¿qué investigación ha hecho al respecto y qué debe hacer un paciente que va a una clínica y le cobran eso? No, porque no es la clínica, donde nosotros hemos llegado, son los consultorios, algunos consultorios que lo han hecho, pero no la clínica como tal, lo que nosotros hemos investigado. Son cosas diferentes, porque en una clínica que haya 200 consultorios no quiere decir que la clínica, son 200 instituciones diferentes que hay en la misma clínica. Doctor, ha habido quejas de ciudadanos y lo han escrito, han llamado a algunos. O sea, yo fui con mi madre a hacerle una tomografía. Ya una tomografía no es una consulta, es un servicio de la clínica. Y a mi madre le cobraron tanto, ella no estaba contaminada. En ese sentido, uno lo que ha dicho por aquí y por las redes ha sido, bueno, ahí está el Ministerio de Salud Pública, que es el ente regulador. Proceda. La crítica sería a salud pública si no actúa contra esa clínica, si se demostrase esa irregularidad. La pregunta nuestra es, como asociación, si la asociación de clínicas, al demostrarse la irregularidad y el abuso contra el ciudadano, contra el paciente, vería bien, porque una manzana podrida daña un grupo de manzanas. O sea, sí vería bien que el Estado actúe si se demuestra ese abuso, si se demuestra. Bueno, usted lo ha dicho claro, si se demuestra, nosotros no tenemos ningún problema porque no ha sido propuesta nuestra que lo hagan. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, por el contrario, le estamos soltando a los compañeros que no lo hagan, si el que lo está haciendo, si lo inició, que lo continúe. Doctor, queremos ya arribando a la parte final saber si usted está de acuerdo con los planes de desescalada y el ritmo que lleva el Estado en función de esta realidad pandémica. Excúseme, que no sé lo que está pasando, pero no hay nada de lo que usted me dijo al inicio. Andeclip está de acuerdo, ha sintonizado con las medidas que el Estado ha ido implementando en este momento difícil de la salud. Fíjense que tenemos muchas contradicciones, como usted entenderá.
las clínicas se afectan fundamentalmente los pacientes y después se afectan las clínicas. Nosotros no somos los rectores de problemas de salud para hacer tal y cual cosa, pero, por ejemplo, en asuntos particulares no tenemos que ver. Nosotros tenemos muchísima contradicción con la OPS y la ONU y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que someternos. Yo soy de los que pienso que la OPS y ONU son herramientas coloniales. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, por concedernos este tiempo especial, Pablo. Vamos a llegar. Regresamos en breve. Gracias, doctor. Para las elecciones presidenciales del próximo domingo compiten 6 candidatos. Solamente se mencionan 3, a veces solo 2. Pero uno de esos 6 candidatos es Ismael Reyes Cruz. Es el candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional PRI, a quien tenemos el honor de entrevistar en este momento. Buenos días, Ismael. ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, Nelson. Qué bueno poder saludarte. Todo muy bien. Aquí viendo que entramos en la recta final de ese proceso electoral que tendrá que presentarse ya en forma definitiva el pueblo dominicano versus realidad electoral el próximo domingo 5 de julio, si Dios lo permite. Preparados para el combate. Bueno, en el último tramo, ahí es que se necesita aliento, resistencia para llegar. Ismael, contrario a otros comicios, tu partido, PDI, irá con candidatura propia a nivel presidencial incluso. ¿Qué pasó este año que no hubo alianzas? Mira, en esta oportunidad electoral trascendente para el país, el comité político del partido hacía 2 años que había tomado la decisión de atreverse a concurrir sin alianza política, realmente para poder medir si el partido había hecho un trabajo en el seno del pueblo dominicano en estos 18 años de existencia que le permitían poder determinar que estaba en capacidad de poder competir electoralmente. Porque el dilatado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y la disolución, en cierto modo, del viejo PRD con el resurgimiento del partido PRM, que no es más que una especie de PRD trasladado de lugar, y un reformismo empequeñecido en la dimensión que sabemos porque el PLD se lo había tragado. Entendimos nosotros que había llegado el momento de que el partido se expusiera a la conciencia nacional para convertirse en una opción de poder. Y en ese orden es que nos hemos atrevido a llevar candidaturas propias a nivel congresual y a nivel presidencial, y estamos aquí enfrentando la partidocracia, confiado en un 62% del pueblo dominicano que dice que no quiere ya más la partidocracia, que quiere algo distinto, algo nuevo, un nuevo compromiso, un nuevo mensaje, y eso es lo que presenta la boleta número 23 del PDI en estas elecciones. La boleta número 23 lleva a candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados en la mayoría de provincias. Así es, a nivel de diputados estamos avanzando con unas 60 candidaturas aproximadamente con ciertas potencialidades, tengo que serte muy honesto, y estamos trabajando con ellos. De las candidaturas al Senado de la República del partido hay unas 5 o 6 candidaturas con buenas potencialidades y estamos trabajando en ellas. Y a nivel presidencial, pues ya tú sabrás que nos enfrentamos al PRM, nos enfrentamos al PLD y nos enfrentamos a la Fuerza del Pueblo. Un combate que luce muy desigual, pero de todas maneras decidimos combatir, aunque se cumpla aquí la historia de David frente a Goliat. Ismael, estas son unas elecciones en medio de una pandemia.
Y por si fuera poco, parece que en un momento pico de esa pandemia, ¿no crees tú que eso afectaría la participación de los ciudadanos y en ese sentido el caudal de votos que pueda captar el PDI? Mira, estas elecciones son unas elecciones que se están haciendo de manera inconstitucional. Pero lamentablemente hay que pelear con las reglas que imponen los poderosos, los que controlan el poder. El artículo 232 de la Constitución de la República dice que estas elecciones había que hacerlas en el mes de mayo. Y las elecciones no se hicieron en el mes de mayo producto del tema de la pandemia. Sin embargo, las elecciones de febrero, tú recordarás que no pudieron hacerse por un fracaso técnico que hay que achacarlo a la forma irresponsable como se manejó la Junta Central Electoral, que para automatizar el voto entregó la automatización y el programa a llevar a cabo a una pequeñita compañía llamada DG World. Le advertimos a la Junta que esas elecciones automatizadas serían un fracaso en manos de una compañía tan pequeña que apenas tenía $2,000 de capital y se le otorgó un contrato de $1,000 millones. Cuando nosotros vemos que esa empresa monta esas elecciones empatando cables, poniendo PCs, poniendo impresoras, poniendo mouse, etcétera, en una mesa, en un país donde la energía eléctrica se va a cada rato, donde los lugares más remotos nunca llega la energía eléctrica, sabíamos que iban a ser un fracaso. Al fracasar las elecciones, la Junta rápidamente la pospuso para marzo, como ya sabemos. Y esas elecciones de marzo fueron fuera del plazo constitucional, pero también lo han sido el empujar la del mes de mayo para este 5 de julio. Pero además, fíjese usted que en gran parte del mundo los procesos electorales han sido pospuestos con motivo de la pandemia. Aquí, a pesar de que el COVID sigue enfermando y sigue matando gente, decidimos hacer estas elecciones de todas maneras. Te reitero entonces que nosotros, evaluando los hechos, no nos podemos quedar fuera del proceso y estamos acudiendo a estas elecciones que ratificamos frente a la historia política del país. Estamos en unas elecciones inconstitucionales y son inconstitucionales por violación a varios artículos de la ley electoral y al artículo 209 de la Constitución de la República, que estipula de manera taxativa que en febrero y en mayo hay que hacer elecciones en la República Dominicana. Que va a acudir poca gente al proceso electoral temiendo a no ser infectado en las filas y en las mesas o colegios electorales por el tema de la pandemia. Estoy de acuerdo contigo, pienso que se va a reducir bastante la asistencia de la gente. Pero de todas maneras, como los poderosos y los dueños del poder decidieron que hay elecciones el domingo 5, estamos diciéndole a la gente, vamos a complacerlos, no hay de otra, acudamos, pero vayamos a darle un voto castigo a esa partidocracia y al votar, voten por el PDI, que representa una opción distinta y un cambio real y verdadero en la República Dominicana. Ismael, tú tienes una dilatada carrera política y por tanto acumulas mucha experiencia. Al acercarse el 5 de julio, los discursos están subiendo de tono, se está enrareciendo el ambiente. Yo te pregunto, a partir de esa experiencia, ¿cómo visualiza el panorama Ismael Reyes Cruz? Mira, lo cierto es que aquí tenemos tres grandes frentes o bloques. El bloque que encabeza el PLD, su candidato presidencial, ingeniero Gonzalo Castillo. El bloque que encabeza
el PRM con su candidato Luis Abinader y el bloque que encabeza el Partido Reformista y el Partido Fuerza del Pueblo con su candidato, el doctor Fernández. No puedo negar frente al pueblo dominicano que son tres bloques poderosos. Ahora bien, ¿qué es lo que han dicho las últimas encuestas del país? Las últimas encuestas han dicho que un 49% de la gente es la que está dispuesta a votar por ese bloque. Lo que quiere decir que ese 49% se va a dividir en esas tres opciones de poder. La opción nuestra, que es la opción distinta, la opción del cambio verdadero, va dirigida a un 61% de la población frustrada, enojada, decepcionada, que no quiere más la partidocracia. Por tanto, yo me siento muy animado, me siento muy confiado. ¿Por qué? Porque el nicho, el sector social al que nos estamos dirigiendo es al que está cansado de la partidocracia, que es el 61% del pueblo dominicano. Por tanto, mi discurso, nuestro discurso, mi programa, nuestro programa se ha estado trabajando en forma directa a través de las redes sociales, que es lo que hemos podido alcanzar directamente con la gente. Y espero dar una buena pelea en esta primera vuelta frente a los tres bloques que te he citado. ¿Estimas tú, Ismael, que existe discriminación porque solo invitan a algunos a los debates, que no son tales debates? Mira, esta democracia es una democracia que tiene dientes afilados, que cortan cuando muerden, porque es penoso que si la ley establece que los partidos reconocidos tienen derecho a llevar candidaturas y el PDI ha hecho el ejercicio de quedarse como partido político de forma independiente para llevar su candidatura, el hecho de que las encuestas no nos tomen en consideración, aunque sea para decir tienen el 0.000001 o lo que fuese, o tienen 0, sencillamente nos irrespetan y no nos ponen. Pero de igual forma vemos que las llamadas sociedad civil, los sectores empresariales del país que convocan a debates, tampoco invitaron a los candidatos de los partidos emergentes o alternativos. No lo hicieron. Es un irrespeto al derecho que tenemos de haber participado y de en una democracia haber expuesto nuestras ideas. Amén de que este es un derecho, el de las minorías, que está garantizado por la propia Constitución de la República. Pero esas son las reglas. Ese es el país que tenemos, es el país que estamos enfrentando. Y por eso es que en América Latina tú habrás visto que hace años se están dando cambios radicales como reacción precisamente de los que pensamos distintos, que enfrentamos a los tradicionales. Entonces, el hecho de que nos hayan discriminado en los debates, nos hayan discriminado en las grandes encuestas, no nos amilana. Estamos en el combate y decimos que la gran encuesta va a ser el próximo domingo 5 de julio, si Dios lo permite, y ahí diremos realmente qué tipo de penetración o no tenemos en el seno del pueblo dominicano. ¿Confía plenamente el PDI en el trabajo que está realizando la Junta Central Electoral, Ismael? Mira, la Junta Central Electoral lleva una administración que, dentro de todos los defectos y dentro de la actitud visible, palpable de la Junta, de estar aliada con el gobierno, de llevarse de los sectores que controlan el poder, independientemente de eso, pienso que los tiempos que la Junta ha establecido para el proceso los va cumpliendo. Eso es lo que puedo decir de ese organismo, que realmente en cuanto a la equidad deja mucho que decir. Ismael, un mensaje final a tus correligionarios, compañeros, compatriotas, no sé cuál es la denominación que ustedes utilizan. Nosotros nos decimos compañeros porque hay compañeros de estudio,
hay compañeros de trabajo, es más, hay hasta compañeros de viaje en algún momento determinado. El mensaje mío a mis compañeros, a mis compañeras, a mis compatriotas y al pueblo dominicano es decirles que la partidocracia una vez más exhibe sus músculos poderosos para este proceso del 5 de julio, es decir, del próximo domingo. Pero votar por ellos es votar por mantener el actual sistema de democracia imperfecta y el actual sistema de inequidad social en la República Dominicana. Votar marcando el número 23 en las 3 boletas electorales que estarán en los colegios o mesas el próximo domingo será votar por un cambio verdadero, por un cambio real, que es el que encarnan las fuerzas vivas del PDI en la República Dominicana. Por eso le pido al pueblo que tome todas las medidas sanitarias del lugar al encaminarse a las mesas electorales y a los recintos, de tal suerte que evitemos en todo lo posible la contaminación por el COVID-19, por el coronavirus, ¿verdad?, que produce el COVID-19. Hay que tratar de evitar eso, todo el mundo con sus máscaras, sus guantes, de ser posible, y a mantener la distancia para evitar contaminación cruzada con la enfermedad. Pero vamos a levantarnos temprano, vamos a acudir a las mesas electorales, a jugar con las reglas del juego de los que hoy controlan el poder, pero vamos a darle una lección, derrotándolos, votando 23 por un partido que, como el PDI, se ha atrevido a enfrentar a estos llamados colosos con un programa de gobierno para reorganizar el país, para transformar la sociedad. Los compañeros del PDI dicen que nos hemos convertido en el partido del pueblo. Por tanto, le pido al pueblo ese apoyo en el número 23, marcando 23 en las 3 boletas el próximo domingo, y pedirle a Dios que nos ilumine para que ocurra lo mejor en ese proceso electoral del 5 de julio. Gracias, Ismael. Ismael Reyes Cruz, candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional, ha sido nuestro invitado, que en estas elecciones tiene la peculiaridad que se la va a jugar solo, sin alianzas. Continuamos. El televidente está en conocimiento que con motivo de la pandemia, centenares de empresas pidieron la suspensión de sus trabajadores, primero por 60 días, algunas lo extendieron a 90 días, pero de hecho hay 500,000, 600,000 trabajadores suspendidos en este momento dentro de la fase 2. Hay una pregunta que vamos a nosotros a tratarla desde el punto de vista legal, y es: ¿qué pasaría con el trabajador que, terminado el tiempo de la suspensión, no se reintegra a sus labores? De primera intención, en mi opinión, que si el trabajador no acude, eso se llama abandono. Entonces, ipso facto, quedaría despedido, cancelado. Pero vamos a hablar con Rosa Pérez Melo, nuestra abogada, para que nos explique qué va a pasar en dado caso que un trabajador, luego de terminada la suspensión de su contrato, no se reintegre a sus labores. Buenos días, Rosa. Buen día, don Nelson. Un placer escucharle la mañana de hoy. Y qué acertado es su comentario de que eso se reputaría abandono. Pero independientemente de lo que usted ha planteado, es bueno aclarar que hay un procedimiento a seguir según lo establece el artículo 60 y 61 del Código de Trabajo. Inmediatamente ya el empleador vaya a iniciar las labores, producto ya de que ha pasado el plazo de los 90 días de la suspensión, va a iniciar, va a levantar la suspensión, va a llenar unos formularios que están colgados en la plataforma de CIRLA. Él debe de comunicar al Ministerio de Trabajo que va a levantar esa suspensión. Inmediatamente comunicar al Ministerio de Trabajo que va a levantar esa suspensión. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo va a corroborar
y si él asiste, según lo que establece el código, al lugar de trabajo y verifica que hay una gran cantidad de trabajadores que no se encuentran en su lugar, pues entonces publicará en un periódico de circulación nacional este aviso, indicando que tal empresa abrió sus puertas y por lo tanto deben asistir a las labores. Luego de agotado este procedimiento, entonces, y que el trabajador no asista, las inasistencias serán consideradas injustificadas en virtud del artículo 88, acápite numeral 11 del Código de Trabajo, lo que facultaría a la empresa a dar por terminado el contrato de trabajo por despido. Este artículo, el 88, numeral 11, también establece un procedimiento a seguir y es el siguiente. Si las faltas serán justificadas cuando en el plazo de 24 horas, según lo establece el artículo 59, el colaborador no se comunique, es decir, no le diga al trabajador, no, lo que sucede es que hubo una situación, me enfermé, me caí, tuve una situación que me impidió llegar a mi labor, independientemente de que se haya levantado la suspensión. Si usted no le informó y se agotaron los procedimientos del lugar y el Ministerio de Trabajo y se hizo los avisos, que esos avisos en el periódico, según lo establece el Código de Trabajo, es a cargo del empleador, pues entonces sí daría lugar. Es bueno que se agote el proceso del lugar, porque hay muchos empleadores que, él tiene un mes sin venir y no hacen el procedimiento del lugar. Usted tiene que de manera obligatoria hacer la carta de despido y notificarla al Ministerio de Trabajo dentro del plazo de las 48 horas en que se cometió la falta. Las faltas pueden ser o las inasistencias consecutivas, o en este caso también pueden ser 2 inasistencias dentro del plazo de un mes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto que operaría un abandono, ese abandono no se va a reputar si no se hace el procedimiento correspondiente. No es que él abandonó y no se hace el proceso. Sin haber agotado el proceso, pues entonces ese colaborador puede decir que él no ha abandonado su trabajo y acceder a los tribunales de la República e incoar una demanda por despido injustificado. Escúchame, vamos a la otra orilla. Cuando venza el periodo de la suspensión y al patrón no le interese reintegrar a ese trabajador suspendido, ¿cuál es el procedimiento que lleva? En caso de que no le interese reintegrar a ese colaborador suspendido, tiene que hacer el proceso, ¿verdad?, de desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es una figura establecida en el Código de Trabajo que sin causa justificada el empleador y el empleado tienen a su disposición. Mira, no te quiero reintegrar, no porque tú has cometido una falta en contra mía, sino porque simplemente no tengo la liquidez suficiente, pues entonces procedo a desahuciarte. El desahucio implica, don Nelson, que usted tiene que pagar todas las prestaciones laborales. Y cuando me refiero a laborales, me refiero a la cesantía, al preaviso y también a los derechos adquiridos. ¿Cuáles son estos derechos adquiridos? Bueno, también está las vacaciones y el salario de Navidad. Entonces tiene que pagarlo completamente. ¿Qué están haciendo muchos empleadores? Bueno, no quiero reintegrarlo, pues le doy el preaviso. Cuando le doy el preaviso va a depender, si tiene más de un año, son 28 días de preaviso que hay que darle a ese colaborador. Entonces se le entrega una carta, mira, te estoy preavisando que nuestras labores, es decir, tu función en esta empresa va a terminar tal día. Después de tal día, el empleador tiene un plazo de 10 días para pagarle sus prestaciones laborales. Es decir, que esas prestaciones están ahí. Ahora, si usted tiene una situación, que es lo que está pasando ahora mismo, muchos empleadores que dicen, ¿cómo yo le voy a pagar esa liquidación? Es decir, ¿cómo yo le voy a dar ese dinero? Porque no lo tengo ahora mismo. Entonces, ahí usted tiene una situación compleja. Y ahí, después en otro segmento, tal vez el que viene, podríamos hablar ampliamente de la asistencia también que establece el Código de Trabajo, que es la asistencia, pero para ese proceso usted tendría que declararse en quiebra
o hacer una reducción de personal. Si bien un proceso que hay en el código de que si el empleador no tiene los recursos para pagar su nómina, que se está planteando y se está viendo muchísimo, lamentablemente, producto de esta crisis del COVID-19, muchas empresas han cerrado sus puertas y ahora no tienen cómo solventar la nómina y cómo no tienen recursos para manejar sus operaciones, y por eso el Estado Dominicano ha estado buscando la manera de crear programas e incentivar para que las empresas se les pueda inyectar capital y por lo tanto muchos colaboradores, muchos empleados no vayan a las calles, como lo que está sucediendo actualmente en una situación bastante crítica y delicada. Bueno, muy bien, ahí están los dos escenarios para los cientos de miles de trabajadores que están suspendidos. ¿Qué derecho tiene en dado caso de que vaya a ser cancelado, desahuciado? ¿Y cuál es el procedimiento que debe emplear el patrón si el trabajador no se reintegra una vez cumplido el tiempo de la suspensión? Gracias, Rosa Pérez Melo. Nos vemos el lunes por aquí. Claro que sí. Le voy a dar mis redes sociales por si tienen alguna otra pregunta legal laboral, que es @Rosa Pérez Melo, o al WhatsApp 809-222-5811. Muchísimas gracias, don Nelson, y a ustedes por su sintonía. Con el enfoque legal dejamos por terminado hoy Enfoque Matinal. La invitación para mañana tempranito, tanto como a las 7 de la mañana. Nos vemos.